Muy buenísimos días, amigos de Instagram, de Facebook, de YouTube, de LinkedIn y de Twitter. Elizabeth Ponsa os saluda de nuevo construyendo felicidad todos los días para leeros 20 minutos más del libro Conversaciones con Dios. El maestro es aquel que ha vivido las suficientes El maestro es aquel que ha vivido las suficientes de tales experiencias como para saber por adelantado cuál es su elección definitiva. No necesita probar nada. Ya ha llevado antes esa ropa y sabe que no le sienta bien. No es la suya. Y puesto que la vida de un maestro está dedicada a la realización constante del yo, tal como uno mismo sabe que es, nunca albergará esos sentimientos que no le sientan bien. He aquí por qué los maestros se muestran imperturbables frente a lo que los demás llamarían calamidades. Un maestro bendice la calamidad, pues sabe que a partir de la semilla del desastre y de toda experiencia, crece el yo. Y el segundo objetivo de la vida de un maestro es crecer siempre, ya que una vez se ha realizado plenamente a sí mismo, no tiene otra cosa que hacer excepto ser más que eso. Es en esta etapa cuando uno pasa de la obra del alma a la obra de Dios, pues eso es lo que me corresponde a mí. Supondré, a efectos de nuestro análisis, que de momento estás en la obra del alma, estás todavía tratando de realizar, de hacer real quién realmente eres. La vida, yo, te dará abundantes oportunidades para crearlo. Recuerda que la vida no es un proceso de descubrimiento, sino un proceso de creación. Puedes crear a quien realmente eres una y otra vez. En realidad lo estás haciendo cada día. Sin embargo, actualmente no siempre responderás de la misma manera. Frente a una experiencia externa idéntica, puede que un día decidas ser paciente, amable y cariñoso en relación a ella y otro día puede que decidas enfadarte, ser desagradable y estar triste. El maestro es aquel que siempre responde de la misma manera y esa manera es siempre la opción más elevada. En esto el maestro es inmediatamente previsible. Por el contrario, el discípulo es totalmente imprevisible. Se puede afirmar si alguien se halla en camino de ser maestro simplemente observando con qué grado de previsibilidad escoge la opción más elevada en respuesta o como reacción a una determinada situación. Por supuesto, esto plantea una pregunta. ¿Cuál es la opción más elevada? Se trata de una pregunta sobre la que han girado las filosofías y las teologías del hombre desde el principio de los tiempos. Si la pregunta te interesa realmente es que estás ya en camino de ser maestro, ya que lo cierto es que a la mayoría de las personas les interesa otra pregunta totalmente distinta. No cuál es la opción más elevada, sino cuál es la opción más beneficiosa. O bien, cómo puedo reducir mis pérdidas al mínimo. Cuando se vive la vida desde el punto de vista del control de las pérdidas y la optimización de los beneficios, se pierde el auténtico beneficio de la vida. Se pierde la oportunidad, se pierde la posibilidad. Y ello porque una vida vivida de ese modo es una vida vivida con temor y esa afirma una mentira sobre vosotros. Puesto que no sois temor sino amor. El amor que no necesita protección no puede perderse, pero nunca lo sabréis por propia experiencia si seguís respondiendo a la segunda pregunta y no a la primera, ya que solo una persona que piensa que hay algo que ganar o que perder
responde a la segunda pregunta. Y solo una persona que contempla la vida de un modo distinto, que se ve a sí misma como un ser superior, que entiende que lo importante no es ganar o perder, sino únicamente amar o dejar de amar, solo esa persona responde a la primera. Quien responde a la primera pregunta afirma: yo soy mi cuerpo. Quien responde a la segunda: yo soy mi alma. Quien tenga oídos para oír, que oiga, pues te aseguro que en el momento crítico de toda relación humana solo hay una pregunta: ¿qué haría el amor? Ninguna otra pregunta es importante, ninguna otra pregunta es significativa, ninguna otra pregunta tiene la menor importancia para vuestra alma. Topamos aquí con un punto de muy delicada interpretación, ya que este principio de la acción basada en el amor ha sido muy mal interpretada, y esta mala interpretación ha dado origen a resentimientos y enfados, lo cual a su vez ha hecho que muchos se apartaran del camino. Durante siglos os han enseñado que la acción basada en el amor se deriva de la decisión de ser, hacer y tener cualquier cosa que produzca el mayor bien a otro. Pero deja que te diga algo: la opción más elevada es la que te produce el mayor bien a ti mismo. Al igual que toda verdad espiritual profunda, esta afirmación se presenta inmediatamente a una mala interpretación. El misterio se aclara un poco en el momento en que uno decide cuál es el mayor bien que puede hacerse a sí mismo. Y cuando se ha tomado la opción absolutamente más elevada, el misterio desaparece, el círculo se completa y el mayor bien para uno mismo se convierte en el mayor bien para el otro. Puede que se necesiten varias vidas para entender esto, e incluso varias más para ponerlo en práctica, ya que esta verdad gira en torno a otra aún mayor: lo que te haces a ti mismo, se lo haces al otro. Lo que le haces al otro, te lo haces a ti mismo. Y ello porque tú y el otro sois uno. Y ello porque no hay nada más que tú. Todos los maestros que han transitado por vuestro planeta lo han enseñado. En verdad os digo que lo que hacéis a uno de mis hermanos más pequeños, me lo hacéis a mí. Sin embargo, para la mayoría de las personas se ha quedado simplemente en una gran verdad esotérica, con escasa aplicación práctica. En realidad se trata de la verdad esotérica con mayor aplicación práctica de todos los tiempos. En las relaciones con los demás es importante recordar esta verdad. Sin ella, dichas relaciones resultarán más difíciles. Volvamos a las aplicaciones prácticas de este saber y dejemos por el momento su aspecto puramente espiritual y esotérico. Muy a menudo, con la anterior interpretación, la gente con buena intención y en muchos casos auténtico sentimiento religioso hacía lo que consideraba que sería lo mejor para la otra persona. Lamentablemente, todo esto hacía que en muchos casos, en la mayoría de los casos, se continuara abusando del otro, que continuaran los malos tratos y las disfunciones en las relaciones. Finalmente, la persona que trataba de hacer lo correcto para con el otro, perdonar enseguida, mostrar compasión, hacer constantemente la vista gorda ante determinados problemas y comportamientos, se convertía en una persona resentida, colérica y desconfiada, incluso ante Dios. Pues, ¿cómo puede un Dios justo pedir ese sufrimiento, esa tristeza y ese sacrificio interminables, aunque sea en nombre del amor? La respuesta es que Dios no pide eso. Dios pide únicamente que te incluyas a ti mismo entre aquellos a quienes amas. Pero Dios aún va más lejos. Dios propone y aconseja que te incluyas el primero.
y lo hago con plena conciencia de que algunos de vosotros llamarán a esto blasfemia y en consecuencia no lo considerarán mi palabra, y que otros harán algo que quizás sea por aceptar que es mi palabra y mal interpretarla o distorsionarla para sus propios fines, para justificar actos impropios. Te lo aseguro, ponerte a ti mismo en primer lugar en su más elevado sentido nunca lleva a realizar un acto impío. Por lo tanto, si te has sorprendido a ti mismo cometiendo un acto impío como resultado de haber hecho lo que es mejor para ti, la confusión radica no en haberte puesto a ti mismo en primer lugar, sino en no haber entendido bien qué es lo mejor para ti. Por supuesto, determinar qué es lo mejor para ti requerirá que determines también qué es lo que pretendes hacer. Se trata de un paso importante que mucha gente ignora. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Sin responder previamente a esta pregunta, la cuestión de qué es lo mejor para ti en unas circunstancias dadas seguirá siendo un misterio. Desde un punto de vista práctico, prescindiendo de nuevo de lo esotérico, si buscas qué es lo mejor para ti en aquellas situaciones en las que eres maltratado, como mínimo lograrás que cese el maltrato. Y eso será bueno para ti y para la persona que te maltrata, ya que también la persona que maltrata es maltratada en tanto se le permite continuar con su maltrato. Ello no favorece, sino que perjudica a la persona que maltrata, ya que si ve que se acepta su maltrato, ¿qué habrá aprendido? Pero si ve que su maltrato deja de ser aceptado, ¿no se le habrá permitido descubrir algo? Por lo tanto, tratar a los demás con amor no significa necesariamente permitirles que hagan lo que quieran. Los padres lo aprenden muy pronto con respecto a sus hijos, pero los adultos no lo aprenden con la misma rapidez con respecto a los otros adultos, ni las naciones con respecto a las otras naciones. No se debe permitir que proliferen los déspotas, sino que hay que poner fin a su despotismo. El amor hacia uno mismo y el amor hacia el déspota lo exigen así. Esta es la respuesta a tu pregunta. Si el amor es todo lo que hay, ¿cómo podría el hombre justificar nunca la guerra? A veces el hombre debe ir a la guerra para realizar la más grandiosa afirmación de quién es realmente aquel que abomina de la guerra. Algunas veces debes renunciar a quién realmente eres con el fin de ser quien realmente eres. Hay maestros que lo han enseñado así. No puedes tenerlo todo hasta que no estás dispuesto a renunciar a todo. De este modo, para poder tenerte a ti mismo como un hombre de paz, puede que tengas que renunciar a la idea de ti mismo como un hombre que nunca va a la guerra. La historia ha requerido de los hombres decisiones de este tipo. Lo mismo vale para la mayoría de los individuos y la mayoría de las relaciones personales. Más de una vez la vida puede requerir que demuestres quién eres manifestando un aspecto de quién no eres. Esto no resulta tan difícil de entender si has vivido unos cuantos años, pero para la juventud idealista puede parecer el colmo de la contradicción. En un examen más maduro se aproxima más a la dicotomía divina. Ello no significa en el contexto de las relaciones humanas que si te hacen daño tú tengas que hacer daño a cambio, ni tampoco en el contexto de las relaciones entre naciones. Significa sencillamente que permitir al otro que continuamente te haga daño puede que no sea el mejor acto de amor por tu parte, ni hacia ti mismo ni hacia el otro. Esto debería acabar con determinadas teorías pacifistas según las cuales el amor más elevado impide cualquier respuesta enérgica a lo que uno considera malo. Una vez más, el discurso adquiere un cariz esotérico, puesto que ningún análisis serio de tal afirmación puede ignorar la palabra malo y los juicios de valor que invita a formular. En realidad no hay nada malo, únicamente fenómenos y experiencias objetivos.
Sin embargo, vuestro propio objetivo en la vida requiere que seleccionéis de entre la creciente serie de interminables fenómenos unos cuantos dispersos a los que llamáis malos, ya que si no lo hicierais no podríais llamaros a vosotros mismos buenos, ni a ninguna otra cosa, y por lo tanto no podríais conoceros o crearos a vosotros mismos. Por eso a lo que llamáis malo os definís a vosotros mismos, y por eso a lo que llamáis bueno, por eso a lo que llamáis malo os definís a vosotros mismos, y por eso a lo que llamáis bueno. El mayor mal consistiría, pues, en no declarar malo nada en absoluto. En esta vida existís en el mundo de lo relativo, donde una cosa puede existir únicamente en relación con otra. Esta es al mismo tiempo la función y el objetivo de la relación: proporcionar un ámbito de experiencia en el que podáis encontraros a vosotros mismos, definiros a vosotros mismos y, si lo decidís, recrear constantemente quiénes sois. Decidir ser como Dios no significa que decidas ser un mártir, y desde luego no significa que decidas ser una víctima. Una de las maneras de llegar a ser un maestro, una vez eliminada toda posibilidad de dolor, perjuicio o daño, podría consistir muy bien en reconocer el dolor, el perjuicio o el daño como parte de tu experiencia y decidir quién eres en relación con ello. Sí, es cierto que lo que los demás piensen, digan o hagan a veces te hará daño, hasta que deje de hacértelo. Con ello conseguirás más rápidamente una total honradez, si estás dispuesto a afirmar, reconocer y declarar exactamente lo que piensas acerca de cualquier cosa. Di tu verdad, con amabilidad pero completa. Vive tu verdad, gentilmente pero del modo pleno y consecuente. Cambia tu verdad con facilidad y con rapidez cuando tu experiencia te aporte una nueva luz. Nadie en su sano juicio, y Dios menos que nadie, te diría: cuando experimentas dolor en una relación, aléjate de ella, haz que no signifique nada. Si estás experimentando dolor, es demasiado tarde para hacer que no signifique nada. Tu tarea en ese momento consiste en decidir qué significa y manifestarlo, pues que al hacerlo así, eliges y te haces aquel que pretendes ser. Así, no tengo que ser una sufrida esposa o un despreciado marido o la víctima de mis relaciones para que éstas sean santas o para hacerme grato a los ojos de Dios. ¡Santo cielo! Pues claro que no. Y no tengo que aguantar agresiones a mi dignidad, asaltos a mi orgullo, prejuicios a mi psique, ni heridas a mi corazón para poder decir que doy lo mejor de mí en una relación, o que cumplí con mi deber o con mi obligación a los ojos de Dios y de los hombres. Ni por un momento. Entonces te ruego que me digas qué promesas debo hacer en una relación, qué acuerdos debo cumplir, qué obligaciones comporta una relación, qué pautas debo buscar. La respuesta a esto es la respuesta que no puedes oír, puesto que te dejas sin ninguna pauta y vuelve nulo y sin efecto cualquier acuerdo en el momento mismo de tomarlo. La respuesta es: no tienes ninguna obligación, ni respecto a las relaciones, ni respecto a nada en la vida. ¿Ninguna obligación? Ninguna obligación, ni tampoco ninguna restricción o limitación, ninguna pauta ni ninguna regla, ni estás obligado por ninguna circunstancia ni situación, ni por ningún código de leyes, ni eres merecedor de castigo por ninguna ofensa, ni eres capaz de cometerla, puesto que no hay nada ofensivo a los ojos de Dios. Ya he oído eso antes, esa especie de religión de no hay ninguna regla. Eso es la anarquía espiritual. No veo cómo podría funcionar.
No hay ningún camino que no pueda funcionar si estás dedicado a la tarea de crear tu yo. Si por el contrario te imaginas que estás dedicado a la tarea de tratar de ser lo que algún otro quiere que seas, la ausencia de reglas o pautas pondrá ciertamente las cosas más difíciles. Pero la mente pensante se ve obligada a preguntar, si Dios quiere que yo sea de una determinada manera, ¿por qué no me creó desde el primer momento de esta manera? ¿Por qué esta lucha por mi parte para superar quién soy con el fin de convertirme en lo que Dios quiere que sea? Bueno. Otra lección para releer o reescuchar varias veces, ¿cierto? Bueno, deseo que acabes de pasar un feliz viernes, amigo o amiga de Instagram. Hasta el lunes si tú quieres. Adiós, queridísimos amigos de Facebook, YouTube, Twitter y LinkedIn. Feliz fin de semana. Saludos.